Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a estar conversando acerca del proceso comunicativo humano y especialmente acerca de la comunicación no verbal. El proceso clásico de comunicación, ese que nos enseñan en primaria cuando estamos pequeños, hay un emisor que transmite un mensaje a través de un canal a un receptor que tiene una respuesta en función del mensaje recibido. Yo siempre en lo particular había interpretado este proceso como un proceso verbal. En realidad yo nunca me había percatado del componente no verbal que hoy se conoce que es tan importante en el proceso comunicativo. La programación neurolingüística tiene una máxima que reza que el resultado de la comunicación es la respuesta que obtienes. El resultado de tu proceso de comunicación es la respuesta que obtienes. ¿Qué quiere decir? Que no somos unos emisores ya lineales, unos emisores, que no estamos involucrados en el proceso de respuesta de feedback, sino que somos unos emisores responsables y que debemos tener la capacidad y la flexibilidad para asegurarnos que el mensaje que enviamos está siendo percibido de una manera apropiada, de la manera que queremos por parte del receptor. Es decir, no somos unos emisores pasivos, somos unos emisores que ahora tenemos un mensaje que no es solamente verbal, sabemos que es un mensaje no verbal, es decir, aquello que transmitimos con nuestra corporalidad y que también es un mensaje paraverbal, es decir, aquello que transmitimos a través de la cualidad de nuestra voz. El emisor no es un emisor lineal, es ahora un emisor asertivo, un emisor responsable. El código es un código que es cultural, como lo es el lenguaje o el idioma, pero también es universal, como lo es en gran medida la comunicación no verbal. El canal no es un canal lineal, sino que es un canal múltiple, incluso ahora con estos nuevos medios de comunicación. Y el receptor es un receptor que ahora entendemos que no recibe el mensaje únicamente a un nivel consciente, sino también a un nivel subconsciente. Y es algo que debe tener en cuenta un emisor en un proceso comunicativo poderoso. La respuesta no es una respuesta que viene de manera unidireccional o temporal, sino que también es una respuesta que se da de forma holística y que se da en todo momento, pues la comunicación no verbal nos da la posibilidad de entender que en todo momento estamos comunicando. No hay forma de no comunicar. Incluso cuando callamos, estamos transmitiendo un mensaje. Y un comunicador poderoso, de acuerdo a los estándares de la programación neurolingüística, tiene la capacidad de interpretar todos estos mensajes que a través de la corporalidad, como les mencionaba, a través de la no verbalidad y a través también de la paraverbalidad, es decir, la cualidad de nuestra voz, el receptor nos está transmitiendo y tenemos entonces la capacidad para ajustar nuestro mensaje a todo nivel en función de la respuesta que observamos. En cuanto al impacto de la comunicación en este receptor que mencionábamos, ha habido varios estudios. En primer lugar, el estudio del doctor Albert Mehrabian decía que solamente el 7% de lo que comunicábamos lo comunicamos a través de el canal verbal, es decir, a través de lo que decimos, y que un 38% era a través de la paraverbalidad, las cualidades de la voz, mientras que un 55% impactaba al receptor a través de la comunicación no verbal. El mismo doctor Mehrabian salió de algún modo aclarando los resultados de su estudio y mencionando que estas proporciones se dan en ámbitos muy particulares, sobre todo relacionados a cuando estamos transmitiendo temas emocionales. Pues no debemos generalizar y decir que solamente el 7% es enviado a través de las palabras. Otros científicos acuerdan en que más de las 2/3 partes son transmitidas a través de medios distintos a la comunicación verbal, es decir, todo lo que implicaría la comunicación no verbal. Bien que nos guiemos por uno de los estudios o por el otro, la idea acá es tomar conciencia de que hay una parte importante de nuestra comunicación
que se da a través de medios no verbales. Y precisamente es lo que no nos enseñan en el colegio, es lo que no nos enseñan nuestros padres, pues pasamos mucho tiempo estudiando la gramática, estudiando la sintaxis, la semántica, pero realmente no tenemos una formación para comunicarnos de forma no verbal, entendiendo que la no verbalidad es un proceso muy poderoso dentro de la comunicación humana. En este momento, mientras yo estoy conversando con ustedes, su mente consciente está captando la parte verbal, el contenido verbal de lo que yo expreso. Está hilando cada una de las palabras, dándole sentido, revisando la sintaxis, mientras que su mente inconsciente, esa que maneja el 95% de las capacidades cerebrales, está captando de un solo vistazo toda mi corporalidad, lo que estoy transmitiendo a través de mis gestos, a través de las cualidades de mi voz, si estoy siendo asertivo, cuál es mi intencionalidad con el discurso, están percibiendo temas como honestidad, cómo es mi personalidad, si soy introvertido o no, de una manera inconsciente. He allí la importancia de lograr la congruencia entre lo que transmitimos de forma verbal y lo que estamos transmitiendo de manera no verbal con toda nuestra corporalidad. Los seres humanos nacemos, ya entrando en la comunicación no verbal, nacemos con dos capacidades. Por una parte, la capacidad de percibir todo aquello que la otra persona nos está transmitiendo con sus gestos y su corporalidad, y por otra parte, la capacidad expresiva, es decir, para transmitir también mensajes de manera no verbal. Fíjense que hay una gran cantidad de clasificaciones para la no verbalidad, para nuestros gestos y para todo lo que tiene que ver con la comunicación o lo que llamamos hoy el comportamiento no verbal. En primer lugar, es muy importante aclarar que ningún gesto significa nada por sí solo. Ningún gesto tiene un significado que le podamos atribuir si no fuera tan fácil como tener un diccionario de gestos. No funciona así. Cada gesto debe ser evaluado de acuerdo a su contexto, al entorno en que se da, al momento en que se da, y si puede ser atribuible como respuesta a un estímulo que nosotros hayamos originado. Si bien es cierto que hay una gran cantidad de clasificaciones y van a encontrar muchísimas en distintos autores, una de las formas más sencillas de clasificar la corporalidad o la comunicación no verbal de nosotros y de cualquier persona está en que hay gestos asociados al agrado y gestos asociados al desagrado. Los gestos asociados al agrado se caracterizan por ser parte de un lenguaje corporal abierto y que reflejan que hay procesos positivos de agrado, de placer en la persona que los está reflejando, mientras que por otro lado los gestos de desagrado tienden a estar inmersos dentro de un lenguaje corporal cerrado. Todo lo que tienda al cierre, a la introversión, cruce de brazos, desvío la mirada, colocar distancia, alejarme, mover mi torso hacia un lugar distinto, por ejemplo, tiene que ver o se asocia normalmente con gestos de desagrado. Todo lo que es apertura, cuando muestro las palmas de mis manos, cuando muestro mi torso, cuando hago un contacto visual adecuado, se asocia a un lenguaje corporal abierto y por ende el receptor del mensaje percibe a nivel inconsciente agrado, percibe honestidad, percibe familiaridad y percibe que la persona está hablando de una manera abierta y de una manera sincera. Fíjense que en términos generales hay una relación, y aquí hago referencia a los estudios del psicólogo Paul Ekman, hay una relación más o menos directa entre las emociones y los movimientos corporales que se derivan de cada emoción. Y estos procesos se dan de manera inconsciente en su mayoría, por lo que normalmente la persona no percibe de manera consciente que está inmerso en esos procesos emocionales y en esos procesos corporales. Tenemos que la alegría, por ejemplo, tiende a tener movimientos hacia arriba. Cuando sonreímos, las comisuras labiales tienden hacia arriba y la corporalidad es una corporalidad abierta. La tristeza causa lo contrario, una corporalidad que tiende hacia abajo. La comisura labial decae, el contacto visual
decae y andamos lo que se llama cabizbajo. Precisamente estamos tendiendo hacia abajo y hay un nivel de energía que también es muy bajo asociado a la tristeza. El miedo es un movimiento que tiende hacia atrás. Cuando tenemos miedo, sorpresa y todas sus variables, tenemos un movimiento que tiende hacia atrás porque tendemos a alejarnos de aquello que inconscientemente estamos percibiendo como una amenaza. La ira, por el contrario, la rabia, tiene un movimiento hacia adelante, un movimiento de ataque, un movimiento ofensivo. El rechazo tiene un movimiento de alejarme totalmente de todo lo que en mi entorno representa ese sentimiento de rechazo o de repulsión. Básicamente, estos movimientos se ven reflejados en nuestra corporalidad, tanto en nuestros gestos, con el rostro, que se llaman macroexpresiones o microexpresiones faciales, es decir, cómo reflejamos las emociones en nuestro rostro, como también en general en nuestra corporalidad. Y esta es otra de las claves a la hora de interpretar la no verbalidad, el comportamiento corporal, el comportamiento no verbal. Y es que las emociones normalmente, de forma natural, son un movimiento holístico, un movimiento global. Cuando yo siento tristeza, yo no siento tristeza solamente con un lado de mi cara o con el rostro nada más. Normalmente la emoción de tristeza tiene un impacto que se ve en mi corporalidad general, en mi corporalidad global. Lo mismo pasa con el resto de las emociones básicas. Puntos claves a tener en cuenta a la hora de observar el comportamiento no verbal. No hay un gesto que signifique algo en específico, se evalúa según el contexto. ¿Y a qué me refiero? Si estamos en un lugar en donde hace mucho frío y la persona está cruzada de brazos, no puedo atribuirlo necesariamente a un cierre. Tengo que evaluar las variables también ambientales. Y otro punto es que la comunicación no verbal, la expresión de emociones, se da de manera general en mi cuerpo, en mi corporalidad, no solamente con una pista. Debo tener varias pistas que pueda entonces asociar a una emoción determinada. Hay un concepto que se ha estado introduciendo y tiene que ver con la inteligencia no verbal. Como les mencionaba, pasamos mucho tiempo estudiando la inteligencia verbal. Pues la inteligencia no verbal tiene 8 componentes básicos. El primero es la percepción, tiene que ver con la capacidad que les mencionaba de percibir. Para ser inteligentes no verbales tenemos que hacer de la percepción una costumbre, tomar conciencia de cada uno de los detalles en la corporalidad de nuestro receptor, de nuestro interlocutor. Se trata de tener una conducta o un hábito de observación consciente. Cada detalle cuenta, porque cada detalle comunica enmarcado dentro de un contexto dado y como respuesta a un estímulo. En segundo lugar está la interpretación. Ya observé qué ocurre. Ahora, ¿qué significa? Recuerden aquí la clave de interpretarlo de acuerdo al contexto y en función de los estímulos que le estamos brindando o que el entorno está brindando al interlocutor. En tercer lugar, la autoconciencia. Es muy común cuando hablamos de comunicación no verbal enfocarnos en la comunicación no verbal de terceros, pero no en la propia. El primer ejercicio acá es validar, tomar conciencia de cómo estamos comunicándonos de forma no verbal, cuál es la calidad de nuestra comunicación no verbal, cuál es nuestro estilo. Acá uno de los consejos es grabarnos dando un discurso, grabarnos conversando y luego observar qué emoción estamos transmitiendo cuando hablamos. Hay congruencia entre lo que digo con mis palabras y lo que digo con mi corporalidad. ¿Qué puedo mejorar? Tengo movimientos que transmiten nerviosismo, que podríamos llamar muletillas no verbales que deba corregir. Todo eso se enmarca dentro de la autoconciencia. Luego viene la autorregulación. Ya sé cómo me estoy comportando de manera no verbal, ahora debo tener la capacidad de regularlo, de adaptarlo, y pasamos al punto 5, al entorno. No hay comunicación no verbal adecuada o inadecuada. Hay comunicación no verbal congruente con una situación y congruente con lo que yo quiera conseguir. Es probable que en alguna situación nos convenga demostrar introversión, por ejemplo, o timidez, mientras que en otras situaciones debemos ser proactivos y debemos tener una comunicación de liderazgo. Pues ninguna es buena o mala,
todo depende del contexto y que seamos nosotros quienes de forma consciente estamos adaptando nuestra comunicación no verbal en congruencia con la comunicación verbal para transmitir poderosamente el mensaje que yo quiero transmitir. El punto 6 tiene que ver con la proacción. Una vez que tengo identificado todos los puntos anteriores, entonces ya no soy un comunicador pasivo, ya tengo la capacidad de orientar todos mis recursos en función de la meta que quiero conseguir. En séptimo lugar estaría la planificación. Así como planificamos el discurso, el contenido de lo que vamos a transmitir, también debemos tener la capacidad de planificar los temas no verbales. ¿Cuál es la corporalidad general que voy a asumir en la interacción? ¿Qué gestos específicos puedo utilizar acordes a lo que quiero transmitir? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo voy a observar? ¿Cómo voy a manejar mi entorno? ¿Cómo me voy a mover en el espacio? ¿Cómo voy a manejar el tiempo? Todos estos elementos no verbales tenemos que también planificarlos de la misma manera en que planificamos el contenido. Lo que ocurre en muchas oportunidades es que planificamos muy bien qué vamos a decir, pero nos olvidamos por completo acerca del cómo lo vamos a decir. Y el punto 8 de la inteligencia no verbal implica el entrenamiento. Una vez que ya tengo todos los 7 puntos identificados, viene la práctica para pasar a ser competentes en el proceso de comunicación no verbal, inteligente y poderosa. Todos los comunicadores poderosos tienen algo en común y es que manejan de forma congruente, de forma poderosa, alineada todos los recursos comunicativos, incluyendo, por supuesto, y de forma muy importante, el aspecto no verbal de nuestra comunicación. Hay un cuadro que les va a servir para medir inicialmente cómo están en cada uno de los puntos, si están en nivel bajo, medio o alto, de manera que puedan trabajar y enfocarse en mejorar cualquiera de los puntos que califique como bajo para llegar a decir que tenemos una inteligencia no verbal, que tenemos capacidad de manejarlo, de manejar nuestra comunicación y nuestro comportamiento no verbal de la mano con nuestra comunicación verbal. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Fue una introducción en cuanto al proceso comunicativo humano y la importancia que hoy en día conocemos que tiene la comunicación no verbal para impactar poderosamente, para persuadir y lograr una mayor influencia en nuestro discurso. Gracias.